Estamos de vuelta, ya habíamos dicho que estaba en el estudio, aquí está doña Rosario Espinal, politóloga. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Mire, quisiéramos ver con usted ahora al cierre del año cómo proyectamos el 2022, cómo vamos con los partidos políticos. Estamos en tiempo en que los partidos políticos lucen como que se quiebran. Esto que acaba de ocurrir en Chile es una manifestación de eso, cosas que se han dado en El Salvador y bueno. En el caso dominicano, ¿cómo andamos? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, en el caso dominicano, a diferencia de la región donde ya tiene muchos años el proceso de fragmentación, debilitamiento, colapso incluso de los partidos políticos, aquí pues el sistema de partidos ha sobrevivido mal que bien. Y eso le ha dado estabilidad a la República Dominicana. Pero el sistema de partidos ha estado en un momento de mucha debilidad. O sea, al sistema de partidos en la República Dominicana hay que ponerle atención. Del 2004 al 2020, durante los 16 años de gobiernos consecutivos del PLD, el sistema de partidos dominicanos operó con un partido dominante, en ese momento el PLD, y los otros partidos debilitados, o porque eran históricamente partidos pequeños, o porque el PRD, que sale en el 2004 con un alto nivel de desaprobación, luego en el 2013 se divide. Entonces, básicamente, el sistema de partidos operaba con ese partido dominante, que era PLD. Al salir del poder con una derrota electoral en el 2020, el sistema se ha quedado sin un partido dominante. Y el PRM y el presidente Abinader buscan hacer del PRM un nuevo partido dominante, o sea, reemplazar, digamos, el papel que jugó el PLD. Pero todavía es temprano para saber si el PRM logrará ese objetivo o si el presidente Abinader logrará hacer del PRM ese partido que sustituya al PLD como partido dominante. Porque en este momento en el país no hay un partido dominante ni hay propiamente un bipartidismo fuerte. Tampoco hay un real tripartidismo. O sea, en este momento, si a uno le preguntan, bueno, ¿cómo se caracteriza el sistema de partidos en la República Dominicana? Habría que responder desde el punto de vista analítico, bueno, es un sistema de partidos que todavía sigue vigente, pero que está muy debilitado. Y tenemos que esperar a ver qué ocurre. Si se restablece un bipartidismo, si se restablece un partido dominante con la coexistencia de múltiples partidos o si se debilita todo el sistema de partidos. Entonces, hay que ver, hay que esperar para ver qué ocurre. Según, como a partir de ese análisis y entendiendo que la democracia tiene como un elemento fundamental los partidos políticos, que son sus operadores, la forma de interactuar del ciudadano en democracia. ¿Cómo calificaría usted en este momento la salud de la democracia dominicana? La democracia dominicana enfrenta varios problemas y es normal. Y es lo que ha pasado, hoy se está comentando, desde anoche se está comentando mucho el caso chileno, por ejemplo, un caso que si uno lo ve en el contexto de América Latina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso social, ha sido un país con bastante éxito en el contexto de la región. Sin embargo, se acumulan desencantos, demandas insatisfechas, la gente se articula, se moviliza y si el sistema político no da respuesta, pues se va debilitando. Entonces, en la República Dominicana está el factor que acababa de mencionar de el debilitamiento del sistema de partidos. Eso nunca es bueno para la democracia, porque la democracia necesita un sistema de partidos fuerte. La democracia no necesita 25 partidos, ni 30, ni 20, ni 15. La democracia necesita
fundamentalmente la democracia presidencial, sobre todo, un sistema bipartidista. Cuando el sistema bipartidista se al estilo rompe, norteamericano. es que Estados Unidos inventó el sistema presidencial. Y el sistema presidencial que inventó Estados Unidos, que luego otros países, muchos otros países adoptaron, y es el caso de América Latina, que lo adoptó, el sistema presidencial, está diseñado para el bipartidismo. En Estados Unidos, el sistema electoral está diseñado para mantener el bipartidismo. No es por casualidad que hay dos partidos que se han mantenido dominantes. Es muy difícil para un tercer partido surgir, pero la razón por la cual en Estados Unidos es muy difícil que surja un tercer partido es porque el sistema electoral se lo pone sumamente difícil a un tercer partido. Esa es la razón. Entonces, a los dos partidos dominantes tampoco le interesa transformar el sistema electoral para que se le cuelen más partidos, porque le ha sido muy beneficioso tener ese sistema bipartidista. Entonces, cuando en un sistema presidencial se fractura el sistema partidario y surgen más alternativas con posibilidades electorales, hay dos opciones. O se elige gobierno con minorías, o sea, con un 35%. Por ejemplo, cuando existía aquí el sistema de mayoría simple, que Balaguer fue electo en una ocasión como con un 38%, o se crea la doble vuelta o el balotaje. La doble vuelta lo que es un remiendo realmente del sistema multipartidista en un sistema presidencial. La doble vuelta busca, bueno, como lo que acaba de ocurrir en Chile o lo que ocurrió aquí en el 96, dado que nadie saca un 50+1, entonces, bueno, vamos a hacer el balotaje, la doble vuelta, para ver quién en una segunda ronda logra crear esa mayoría. Entonces, volviendo a la República Dominicana, el sistema de partido está debilitado, y ya yo mencioné sus características de ese debilitamiento, hay que ponerle atención a eso. Además, en la República Dominicana ha crecido de manera importante la clase media. Yo me he pasado años diciéndolo y escuchando que me reaccionen diciendo que no es verdad. O sea, como que aquí todo el mundo sigue pobre. Y no es cierto. Aquí se produjo en las últimas décadas, en los últimos 15 años, se produjo una reducción importante de los segmentos pobres. No es que no haya pobres, porque la malinterpretación abunda demasiado. Claro que hay pobres en la República Dominicana, pero ha habido un crecimiento importante de la clase media por distintos motivos. No es solo un factor. Hay diversos factores que explican el crecimiento de la clase media. Entonces, la clase media, el crecimiento de la clase media significa que hay nuevas demandas hacia los gobiernos, o sea, demandas de mejoría en las condiciones de vida, mejores servicios públicos, mejor transporte, mejor recogida de basura, mejores hospitales, mejor educación. O sea, la gente comienza a pedir una serie de cosas y tiene mayor vocería política. Una vocería política que se puede articular en movimientos sociales o que se puede hacer hoy en día vía las redes, que es una forma de expresión de quejas. Entonces, hay una revolución de las expectativas ascendentes, o sea, cuando la gente quiere más y cuando los gobiernos no pueden hacer los cambios para dar respuesta a esas demandas de una clase media creciente, entonces se crean descontentos que también impactan negativamente en el sistema partidario, lo que ha ocurrido en Chile. Rosario, perdón, una taza de café Santo Domingo, nosotros aquí también Gracias. hacemos lo mismo, pero si no infiero mal, creo que usted está planteando que la propagación de partidos, aquí tenemos hoy sobre 24, 27 entre partidos y movimiento político, la cantidad de partidos o movimiento político influye en una menor calidad de la democracia. Bueno, tal vez yo no me iría a decirlo exactamente así, podría decirse, pero para ser un poquito más moderada, digamos, en el planteamiento,
una gran cantidad de partidos no le agrega nada a la democracia. Puede convertirse en un problema porque hay dos razones para que existan múltiples partidos. Una es ideológica, si realmente hay una gama de posiciones ideológicas que lleva a la formación de varios partidos. Perfecto. Y la otra es la construcción de múltiples partidos porque son rentables a sus dueños, que es lo que ocurre en la República Dominicana, fundamentalmente. O sea, es una diversidad de partidos donde, o sea, tienen un costo, pero tienen un costo político. El Estado Dominicano es muy clientelar. Como el Estado Dominicano es clientelar, y cuando digo que el Estado Dominicano es clientelar, no es por un problema genético del Estado, es porque en las economías capitalistas subdesarrolladas hay muchas carencias. Hay muchas carencias porque el sector privado no genera la cantidad de riquezas ni está dispuesto a distribuir de mejor manera la riqueza que genera, por lo cual mucha gente depende del Estado para empleos, para subsidios, para contratos, y eso hace que mucha gente quiera acceso directo al Estado. La multiplicidad de partidos pequeños es uno de los mecanismos mediante el cual diferentes sectores sociales se vinculan con el Estado en alianza con los partidos que llegan al poder. Nosotros sabemos, por ejemplo, en procesos electorales, en el país se forman muchos movimientos externos, muchos grupos de apoyo externo a los partidos. Ese es otro mecanismo clientelar, es una forma de tener acceso al Estado. Entonces, el Estado en los países de capitalismo desarrollado tiende a ser fuerte por ese motivo y tiende a repartir de manera privilegiada, clientelar, los beneficios públicos a los grupos que más cercanos estén al poder. Por eso se crean tantos partidos. Esa es la razón fundamental en países como este, porque no es porque haya una diferenciación ideológica, no es que surgió un partido verde porque hay un fuerte movimiento ecologista, no es que surgió un partido neoliberal porque hay una corriente digamos, económica que indique una liberalización importante de la economía. No, lo que hay básicamente son grupos que se estructuran para acceder al Estado. El PLD, que es un partido que gobernó tanto tiempo y dejó realizaciones, obras que se pueden citar. Bueno, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, es un ejemplo de estabilidad de la economía. Luis Abinader le pidió que se quedara y lo ha dejado. ¿Cómo el PLD, en este momento que tiene los perros sueltos detrás, como dicen, puede recomponerse y ser opción de poder? ¿Es posible al 2024 o la tiene ya que no hay forma de que el PLD vuelva? ¿Dices en el 2024? Sí. Bueno, yo creo que es muy temprano para hablar del 2024 en el día de hoy. ¿Cuadrada ya? ¿Cómo? ¿Y hay gente cuadrada? No, claro que sí, la gente, los políticos se cuadran, pero yo creo que hay que esperar. Vivimos en tiempos de mucha convulsión social, política. Yo creo que hay que esperar para hablar del 2024. Indiscutiblemente el PLD tiene una situación muy difícil, pero tiene una situación muy difícil por un solo tema, por el tema de la corrupción. O sea, ese es el tema que le opaca toda su gestión y que el gobierno va a hacer todo lo que pueda para que la gente siga recordando ese episodio. ¿El gobierno o el Ministerio Público? Bueno, independientemente de lo que haga el Ministerio Público, para el gobierno, además, vamos a suponer, hipótesis, que el Ministerio Público actúa con la mayor independencia posible. Vamos a dar eso vamos a dar eso como un hecho. Aún así, la acción del Ministerio Público tiene efectos políticos. O sea, no es que funciona al margen de la política. ¿Cuál es el efecto político del Ministerio Público? O en beneficio o en detrimento de quien dirige el gobierno. Entonces, a menos que hubiese una persona dirigiendo la Procuraduría con aspiraciones presidenciales, que no es el caso, por lo menos de la Procuradora, pero si ahí hubiera una figura que tuviera intenciones
políticas, entonces se iría por esa dirección. Como no es el caso, el beneficiario político de una acción que la sociedad valore como positiva del Ministerio Público es el presidente de la República. Profesora, se puede llegar, discúlpeme, a un, digamos, de ese análisis muy correcto que usted hace, ¿no? Independientemente de la independencia o no, hay un beneficiario. Ahora, ¿un beneficiario indirecto o hay en República Dominicana una judicialización de la política, como ha dicho el PLD? Todo va a depender de lo que ocurra con el combate a la corrupción. El combate a la corrupción es fácil hablar de eso, es muy difícil realizarlo en todos los países, sobre todo en países que han acumulado tantos casos de corrupción. Si el Ministerio Público al pasar el tiempo muestra con hechos concretos que la persecución de la corrupción básicamente se concentró en un litoral político, entonces la gente va a concluir que fue sesgado, o por lo menos un segmento de la población va a concluir que fue sesgado. La misión de combatir la corrupción desde la justicia en países como este, donde hay un historial tan largo de corrupción, es complejo, porque tendría que ir para atrás para realmente mostrar que su intención persecutoria es generalizada, no selectiva. Para atrás y para adelante, y para el presente. Para todos los tiempos. Humanamente, eso es imposible. No hay ministerio público que pueda hacer eso. O sea que, aunque sería la tarea que demostrara la real independencia, esa tarea es humanamente imposible, porque no hay, a menos que le pongan mucho dinero y muchos abogados a un ministerio público, no hay manera de comenzar a someter todos los casos de corrupción que se han acumulado en la República Dominicana, del Reformista, del PRD, del PLD, del PRM, de otros partidos pequeños que han participado también de la corrupción, porque la corrupción ha sido histórica en la República Dominicana. ¿Perdón? ¿Borrón y cuenta nueva? No, ahí es donde viene el punto. No es borrón, porque borrón y cuenta nueva se ha hecho con mucha frecuencia en el país. El punto está en que como un ministerio público solo puede escoger algunos casos, porque humanamente no puede escoger todos los casos del universo de corrupción, entonces al escoger los casos tendría que hacer una selección más o menos igualitaria. Equitativa. O equitativa. Sí. Si no la hace equitativa, y a esto hay que darle tiempo, o sea, yo creo que todavía es temprano, a esto hay que darle tiempo para ver qué hace el Ministerio Público. En última instancia, lo que permite enfrentar el tema de la corrupción son decisiones administrativas. La justicia siempre, en cualquier país, incluso en países con democracias consolidadas, con ministerio público, con historial de independencia, la justicia solo puede captar algunos casos. En la medida en que desde el punto de vista gubernamental se reducen los casos de corrupción, la justicia entonces puede captar más casos porque hay menos. ¿Ven la relación? Si hay muchos casos de corrupción, es muy difícil para la justicia buscar todos los casos porque es demasiado los que hay. Cuando bajan los casos de corrupción, entonces la justicia puede abarcar mayor número de casos del universo de casos de la corrupción. Entonces, aquí estamos viviendo ese dilema, estamos viviendo esa transición y hay que esperar a ver qué pasa. De todas maneras, todo eso tiene impacto en el sistema partidario. Profesora. Sí, dígame. ¿Cómo valora usted lo que va de gobierno del presidente Abinader? El gobierno del presidente Abinader se ha enfocado en los siguientes puntos. Uno, el manejo de la pandemia. Tuvo la gran suerte de que hubo disponibilidad de vacunas en este país, a diferencia de otros países, por un problema entre China y Estados Unidos. China escogió República Dominicana para ofrecer muchas vacunas porque no tenía suficiente para venderle a todo el mundo y escogió países donde ellos tenían alguna prioridad de política exterior. Entonces la República Dominicana recibe, o sea, puede comprar vacunas
chinas inicialmente para comenzar el proceso, luego llegan las vacunas de Estados Unidos, o sea que la República Dominicana ha tenido la gran suerte de tener disponibilidad de vacunas. Eso ha ayudado mucho a enfrentar la pandemia. O sea, la pandemia ha sido, sobre todo hasta los meses de julio, agosto, digamos, era una prioridad del gobierno. La otra prioridad del gobierno ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, porque la estabilidad macroeconómica fue distintiva del PLD. Si aquí hay una desestabilización de la macroeconomía, eso sería sumamente negativo para el gobierno que esté en el poder. Entonces, en ese sentido, el gobierno se ha enfocado, por eso deja a Valdés Albizu en el Banco Central, o sea, ya una persona con experiencia. O sea, el gobierno se ha cuidado mucho de que no haya una inestabilidad macroeconómica. Ahí ha estado lo otro. Tercer punto que ha hecho el gobierno: desde el punto de vista político fue muy importante que no hicieran la reforma fiscal. Desde el punto de vista político era sumamente riesgoso aprobar un aumento de impuestos en un momento inflacionario y en un momento en donde las capas medias iban a sufrir el efecto de una reforma fiscal, y las capas medias urbanas son la base de apoyo del PRM. O sea, ese es el segmento que votó de manera determinante por el PRM. Hacer una reforma fiscal que afectara las capas medias iba a ser muy negativo para el gobierno. O sea que fue una decisión adecuada del gobierno no lanzarse a hacer una reforma fiscal. Eso tiene otros efectos económicos, no sé si hay tiempo. No, tendrás que venir después para ello. Yo tengo varias preguntas y lo veremos después sobre la relación hoy partido-gobierno, los retos del PRM. Eso lo vamos a ver en una próxima entrevista. Gracias por acompañarnos. A ustedes gracias igual. Hasta mañana.